Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a llamar la enseñanza hoy el liderazgo de la mujer en el proyecto de Dios. ¿Cómo es que la vamos a llamar? El liderazgo de la mujer en el proyecto de Dios. No sin antes recordarles que de hoy en 8 días es el gran culto misionero de damas, ¿verdad? Así que oremos, preparémonos y asistamos y gocémonos. ¿Cómo es que vamos a llamar la enseñanza? Y para ello vamos a leer Proverbios capítulo 31 del verso 10 al verso 31. Nunca el pastor había leído un pasaje tan largo para una enseñanza, pero pues hoy tenemos toda esta noche y vamos a aprovecharla. ¿Le parece? ¿Ya encontraron? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. ¿Qué le dicen? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Digámosle al Señor Jesús que esta enseñanza quede en la vida de cada uno, ¿vale? Padre de la gloria, yo te doy gracias por esta bendición que me concedes de estar en medio de tu pueblo, de poder participar de una manera activa al compartir la palabra. Señor, tú sabes la necesidad que tenemos y por tal motivo acudimos a ti para que seas supliéndola conforme a las riquezas de tu gracia, haciendo que tu palabra cumpla el objetivo para el cual es enviada. Dame palabra de sabiduría, Señor, y concede a tu iglesia la capacidad de escuchar y de poner por obra tu palabra. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar. Hay conceptos equivocados
acerca de la mujer. Cuando uno lee la historia de el pensamiento que tenía Tomás de Aquino, el pensamiento que tenía Agustín de Hipona y otros importantes filósofos y teólogos católicos acerca de la mujer, descubre uno el por qué la mujer en los países donde la influencia de la religión católica es fuerte. Entonces descubre uno por qué la mujer ha sido estigmatizada. Tomás de Aquino decía: por causa de la mujer vino el pecado y por eso deben de pagar hasta lo último. Deben de ser cual esclavas, decía él. ¿Y qué decir de Agustín de Hipona? El concepto que tenía de la mujer, y como siempre fueron considerados en esa sociedad donde la religión es la que lleva la rienda inclusive de la política, pues no se puede esperar algo importante de ellos. Pero cuando uno entra al campo bíblico, entonces uno se da cuenta que Jesús le dio un lugar muy preponderante a la mujer. Tal vez las mujeres no se han dado cuenta, pero voy a tratar de generar conciencia, porque leyendo la Biblia me llamó mucho la atención el por qué aparece el divorcio en la Biblia. Resulta que antes de que hubiese la ley del divorcio, pues era una sociedad patriarcal. Los hombres se casaban y un día cualquiera se levantaban con el mal genio y miraban a su esposa como poco atractiva, la despedían y no la libraban del yugo del matrimonio. Entonces, ante la problemática, Moisés hace una ley en la cual dice que el hombre no puede divorciarse de su mujer a menos que vea en ella cosas indecentes. Entiéndase por cosas indecentes todo aquello que tenga que ver con la sexualidad fuera del matrimonio, reuniendo todos los campos de la sexualidad. Y dice que si se va a divorciar el hombre, lo menos que puede hacer es darle una carta en la que diga que la deja libre, para que ella, con razón del marido o sin razón del marido, pero con un documento que diga que ella es libre, ella pueda volverse a casar. Porque si no se le daba la carta y la señora se iba y en el camino aparecía alguien con quien rehacer su vida y ella se casaba, entonces ella cometía adulterio y el que se casaba con ella también cometía adulterio. ¿Por qué? Porque no había un documento que dijera que ella era libre. Pues la norma seguía diciendo que la señora era casada. O sea, mire cómo la mala interpretación del texto puede llevar a personas a cometer errores muy serios. Cuando la problemática llega a Jesús, Él les dice, ante la insistencia de ellos: Señor, es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces Jesús le dice: no, Señor, no es así. Ah, bueno, y si no es así, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Digo, bueno, Él lo permitió por la dureza del corazón, pero al principio no fue así.
y luego les explica en qué casos se puede dar el divorcio. Y cuando se habla de divorcio, se habla de un proceso legal donde ella y él queden libres, de tal forma que no exista ningún vínculo legal. Eso como para que usted se dé cuenta que mientras la sociedad pensaba que la mujer no tenía derecho a rehacer su vida, Jesús dijo, ella tiene derecho, y como tal, si usted se va a divorciar de ella, debe de haber una causal muy seria. ¿Cuál? La de el pecado de fornicación, que reúne todos los pecados sexuales. Luego Pablo hace uso diciendo que hay otra causal para que se diera, y era el abandono. Si un hermano tiene esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, dice la Biblia, el hermano no abandone a su mujer. Y si ella, creyente, tiene un esposo que no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, dice, no lo abandone, y explica la razón. Porque ¿qué sabes tu mujer si hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si hará salvo a tu mujer? De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Pero si la parte no convertida no quiere vivir con el creyente, entonces el hermano no está sujeto a vivir en semejante esclavitud. O sea, está diciendo, si se presenta una situación de parte de la persona no convertida en contra de la parte convertida, diciendo, no quiero más nada con usted, no quiero vivir más con usted, dice, el hermano o la hermana no está obligado a ser esclavo. Puede acudir, agotar sus recursos legales y en consecuencia rehacer su vida. Hago este comentario buscando con ello de que, a diferencia de la cultura nuestra, la Biblia defiende a la mujer, Jesús defendió a la mujer, la iglesia nuestra hoy valora el servicio de la mujer, porque la mujer en el proyecto de Dios es importante. Hay varios campos que yo quiero que miremos. Uno, en la procreación. Dios tiene un proyecto de poblar el mundo. Y mire usted que para lograrlo, en su proyecto, incluye ¿a quién? A la mujer. Si usted sigue avanzando en las Escrituras, la libertad del pueblo de Israel de Egipto, Dios incluye ¿a quién? A una mujer llamada María. Y era tan importante la función de ella en el proyecto de Dios, que el día que ella pecó, dijo Dios que el pueblo se detenga hasta que el problema de esta mujer se solucione. ¿Me hago entender? Si no fuese importante, que se quede, que se muera. Al final yo soy Dios y ahí van dos varones. Pero no, Dios hizo que se detuviera el pueblo hasta que el problema de María se solucionara. Con ello enseñándonos que la mujer en el proyecto de Dios es muy importante. ¿Y qué decir de otros personajes, como el caso de Débora, que ante su liderazgo logra una gran victoria? El pueblo. ¿Qué decir de Esther, que hizo uso inclusive de su belleza para lograr salvar al pueblo de la destrucción de aquel hombre perverso? ¿Qué decir de Ruth, que era
una mujer gentil y que Dios la incluye en la línea mesiánica. Lea la genealogía de Jesús. Y aparece Ruth, que era una mujer gentil, pero que para el proyecto de Dios era tan importante que la involucra de tal manera que es la madre de Obed, donde viene la línea mesiánica. Lea la genealogía de Jesús, capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. ¿Qué decir de la importancia de Elizabeth? Dios tenía un propósito: traer al mundo un precursor de la venida de Jesús, y entonces hace uso de una mujer estéril para que a través de ella nazca el profeta que ha de decirle al mundo que hay uno que es más poderoso que él, que viene después, pero que es tan importante que él no es digno inclusive de desatar la correa de su calzado inclinándose a él. ¿Y qué decir de María? Una mujer virgen, jamás sucedió, y después de ella jamás ha sucedido, y les digo que no sucederá. Dios hizo de María el instrumento útil por medio del cual pudiera venir el Cristo, el Salvador del mundo. Esto como para que usted tenga en cuenta que el liderazgo de la mujer en el proyecto de Dios es sumamente importante. El pasaje que leímos al principio, mucho más que una mujer, es una líder que está en el proyecto de Dios. Alaben a Cristo, hermanos. Y siga leyendo. Solamente léase el capítulo 16 de la carta a los Romanos, donde Pablo comienza muy interesante ese capítulo. Además, os recomiendo, hermanos, a vuestra hermana Febe, la cual ha sido diaconisa de la iglesia del Señor en Cencrea. Y les dice: recíbanla, porque es una fiel servidora de Dios. Y si sigue leyendo, encuentras un sinnúmero de mujeres. Y si lees el Evangelio, descubres a las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús económicamente. Daban porque entendían que lo que Jesús hacía era tan importante que valía la pena que él y su equipo se dedicaran directamente a llevar a cabo el proyecto de Dios en la tierra. Hoy necesitamos mujeres así, que no sean cantaletosas, que no sean tóxicas, que no le hagan la vida imposible al marido, ni a los hijos, ni a los vecinos. Mujeres que de verdad se ubiquen en el lugar que Dios quiere que estén, para que sean el complemento, para que sean las coequiperas, para que sean esas personas que más allá del concepto de ayuda, de verdad sean vida para la vida de ese hombre, que juntos tienen una responsabilidad ante Dios. Porque su responsabilidad y la mía va más allá de procrear, va más allá de generar empleo, va más allá de ser una buena persona. El propósito de Dios con usted y conmigo en la tierra es hacer de que se cumpla lo que Pedro escribe en su carta: una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, con un objetivo, el de llevar el mensaje de Dios. Ese es el fin de esta iglesia. Recuerda lo que ya fue dicho por Jesús: nunca se pone una luz debajo del cajón,
se pone encima para que alumbre a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos glorifiquen a Dios. Necesitamos que las mujeres de hoy entiendan que en el proyecto de Dios son tan importantes, pues en el proyecto de Dios son santas, en el proyecto de Dios son buenas esposas, en el proyecto de Dios son buenas madres, en el proyecto de Dios son buenas hijas, en el proyecto de Dios son buenas ciudadanas, buenas empleadas, buenas jefes, buenas gerentes. Claro, es que yo siempre he creído que un hijo de Dios, una hija de Dios, no tiene otra manera de vivir sino mostrando aquella grandeza que se hizo en su vida interior a través de su buen proceder, de tal manera que podamos mirar en ellas lo que Dios quiere que veamos. Mujeres ejemplares, que la gente diga, vale la pena. Esa clase de mujer sí tiene sentido, y no mujeres rencillosas que solamente causan daño en la sociedad, que serán recordadas no por lo bueno, sino por lo malo. Dios quiere que ustedes, como mujeres en el proyecto de Dios, sean recordadas como esa mujer irreemplazable en el hogar, esa mujer irreemplazable en la iglesia, esa mujer irreemplazable en todo lo que emprende, porque al final de todo, mujer virtuosa es, y no tendrá que estar diciendo que le reconozcan. No, los hijos reconocerán que es una gran madre. Los criados entenderán que es una gran patrona. El esposo reconocerá que tiene la mejor esposa y terminará desbordado en elogios como: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Y que no lo diga yo, dice el esposo, que lo diga en las puertas los hechos de ella. Claro, es que el marido salía a la puerta de la ciudad y decían: es el esposo de Julana. Mire, el vestido bien aplanchado, no es un vestido arrugado, no es una ropa mugrosa. Mire la elegancia, cómo le combina ese vestido. Dios mío, que Dios nos ayude. Necesitamos así que la gente entienda que la persona que está con ese hombre es una mujer que no es fácil de encontrar, pero que si vienen a Cristo y están en la iglesia, aquí las van a encontrar, porque yo sí he creído que las mujeres mejores del mundo están aquí. Y les tengo una ñapa a las mujeres: los mejores esposos están aquí. Pregúntele a Pilarica. Demos gracias. Señor, te damos gracias.